Ok, muy bien. Buenos días de nuevo a todos. Bienvenidos a todos y bienvenidos a los que están asistiendo por la grabación también. Hoy continuamos con el curso Ley y Evangelio y am, pues sí, hoy tenemos la lección 2, la ley de Dios. Y pues tenemos la lectura Mateo 14, 1 a 12. Y pues en la primera lección aprendimos que toda la palabra de la Biblia está destinada a nuestra edificación y tiene un propósito en nuestra vida. Hoy veremos las dos enseñanzas principales de la Escritura, ley y evangelio. Y después profundizaremos en la ley de Dios, su propósito y su significado para nosotros. Y con eso vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre misericordioso, gracias porque nos has dado tu ley y tu evangelio, que es nuestra salvación. Enséñanos a usarlos correctamente y a aplicarlos en nuestra vida y en la de quienes nos rodean, para que toda la gloria sea tuya. Muéstranos nuestro pecado para que podamos ver más claramente a Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, pues bienvenidos a los que están llegando a la clase de hoy. Estos son los objetivos que tenemos. Vamos a empezar aquí arriba con el objetivo de escribir las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito de cada uno. Um, y este objetivo corresponde a una pregunta del proyecto final. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Y explique el propósito de cada uno de ellas. Entonces, en la introducción mencioné las dos enseñanzas principales. Estamos hablando de la ley y el Evangelio. Son las dos enseñanzas principales que encontramos en la Biblia. La ley, am, es la voluntad de Dios para nosotros. La ley nos muestra nuestro pecado. Y el Evangelio, es lo que Dios hizo para nosotros. Nos muestra nuestro Salvador. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y el mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia, porque nos dice que Él obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces sí, podemos ver la ley y el Evangelio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Am, en el Antiguo Testamento encontramos los 10 mandamientos en Éxodo, la ley, pero también la primera promesa de un Salvador en Génesis 3:15, el Evangelio. Cuando Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y en el Nuevo Testamento también hallamos la ley en pasajes como el Sermón del Monte, en Mateo 5 y 6, y también vemos el Evangelio en el sacrificio de Jesús por nosotros. Entonces, en la Biblia podemos encontrar ley y Evangelio en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento. Y sí, entonces para resumir esta introducción, las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el Evangelio. Van de la mano. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador porque no podemos cumplir la ley perfectamente, y el Evangelio nos muestra a Jesús.
nuestro Salvador, quien obedeció la ley en nuestro lugar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es identificar algunos pasajes que hablan de ley o hablan del Evangelio, am, y vamos a identificarlo. Ustedes pueden contestar, entonces pueden contestar en el chat si es un pasaje hablando de ley o es un pasaje hablando del Evangelio. Solo para am, reforzar lo que son estas dos enseñanzas y cómo podemos encontrarlas correctamente en la palabra. No es tan difícil con estos versículos, pero sí, todavía es una buena práctica. Jason, un comentario. Profe, buenos días. Hay una pequeña inquietud. Analizando acá el tema de ley y evangelio, nosotros podemos verificar o ver que Jesucristo menciona una ley y esa ley prácticamente como que se convierte al evangelio. Honra a tu padre y a tu madre. Está en el Antiguo Testamento ley y en el Nuevo Testamento el Evangelio, cuando los fariseos, aquellos sacerdotes que ellos ponían prácticamente el orden, se querían superiores a los demás. Ellos tentaban a Jesús con las preguntas que ellos pues le tenían que hacer a Jesús. Jesús decía, ¿por qué me tentan? Entonces, cuando Jesús les respondía a ellos, ¿ustedes por qué no cumplen lo que fue dicho por el profeta? Y ellos le responden, ¿qué? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hay prácticamente esta ley se convierte en evangelio o es práctica o se queda en la ley nomás, profe. No sé, no he pensado en en esta pregunta antes. Sí, estoy pensando, pues es el mandamiento con una promesa, ¿cierto? Una promesa que sí, que va a tener mejores días o más días en la tierra. Am, pero sí, parece que todavía es la ley, am, pero cuando estamos hablando del Evangelio, principalmente estamos hablando de lo que Jesús hizo por nosotros. Ok. Entonces, sí, esta es mi reacción, pero tal vez puedo... eh, No, eh, está bien, profe. sí. Muy amable, muchas gracias. Ok, bueno, entonces con cada versículo que vamos a leer, ustedes van a contestar si es ley o si es evangelio. Entonces tenemos este versículo de Éxodo, estamos en el Antiguo Testamento, no cometerás adúltero. Al- adúlter- al- Adulterio. 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 Sí, no cometerás adulterio. Es Entonces, ley. ¿es ley o evangelio? Ley. Es ley. Claro que sí. Ley. Estamos hablando de ley, la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, Levítico 5:15. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Estamos hablando de ley o evangelio. Estamos hablando de una ley ceremonial. Sí, sí, esto es ley. Otra vez la ley. Otro versículo en el Antiguo Testamento en Salmos, Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas.
Es evangelio. Es Evangelio. evangelio, Sí, Lo es que está en evangelio. evangelio. Exactamente, nos muestra a nuestro Salvador, el refugio contra el pecado, la muerte y el diablo. Perfecto. Ok, otro versículo de otro salmo. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Evangelio. Y es evangelio. Sí, tal vez en la primera parte, bienaventurado, el por la, hombre, tal vez estamos pensando en evangelio. Am, por la ley moral. pero en este versículo no estamos hablando de lo que Jesús hizo o el amor de Dios para nosotros. Entonces, en este versículo, estamos hablando de la ley o las cosas que una persona debe evitar, ¿cierto? Que no anda, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Sí, entonces aunque suena a buenas noticias, en realidad nos muestra lo que deberíamos hacer y por tanto revela nuestro pecado. ¿Alguna pregunta más sobre esta? Tal vez es uno un poco más difícil porque suena como buenas nuevas. Amparo, Jordi liberó. el micrófono está cerrado, Amparo. Ok, bueno, continuamos. Profe, Sí, Jason. profe, bueno, debemos de identificar que en algunos pasajes No había abierto el bíblicos, micrófono. ya, ahí ya puede hablar Amparo o termino de hablar, profe. Ok, Sí, allí encuentro una parte en legalismo, pues estamos en la ley, pero encuentro legalismo, es una, y allí ley moral, creo que sí. ok. No puedo participar mucho, perdón, porque estoy en una consulta médica. Pues no puedo, solamente escucho, Dios lo bendiga. No, excelente, Amparo. Gracias por el comentario. Termino ahí, profe, qué pena. Sí, adelante. Por ejemplo, por eso es la pregunta que le hice ahorita. Lo que pasa es que nosotros debemos de analizar de que en el Antiguo Testamento, en la ley y en el Evangelio, van a haber prácticamente pasajes bíblicos que son ley y que son evangelio a la vez, ¿sí? Sí, Por ejemplo, hay salmos que son ley y evangelio, pero hay otros que son solamente prácticamente ley y ujú, en el Nuevo Testamento pues hay unos que van a ser solamente ese evangelio, pero hay prácticamente, yo creo que son muchos, o póngale sí, como más de 100 que son, que son ley y evangelio a la vez. Muchas gracias, profe. sí. No, gracias, Jason. Sí, sí, estábamos leyendo todo un salmo. Podríamos ver las partes en que David está confesando sus pecados, pero también recordando el amor de Dios para él. Entonces, sí, muchas veces um, parecen al mismo tiempo. Aparecen al mismo tiempo. Sí, Zuli, adelante. Buenos días, pastor, buenos días con todos. Bueno, quiero hacer una pregunta. Sí. Entonces, ¿qué significa seguir la ley de Dios y evitar el mal? O sea, eh, eso quería saber. Sí, básicamente, pues seguir la ley de Dios y evitar la mal es lo mismo. Am, y hacerlo pues esto es el requisito, ¿cierto? Para ir al cielo. Tenemos que ser perfectos, pero también sabemos que no es posible y por eso necesitamos el Evangelio, ¿cierto?
Entonces, vamos a hablar mucho más de esta idea durante, pues un poco más en esta clase, pero también en las otras lecciones hablaremos más sobre el tema. Pero sí, básicamente la ley nos muestra nuestro pecado y la necesidad que tenemos para un Salvador. Y el Evangelio muestra a nosotros lo que hizo Jesús por nosotros, que ahora tenemos la vida eterna, porque sí, recibimos la vida perfecta de Jesús en fe. Arturo, Bueno, yo podría decir que en este salmo, pues miramos la ley y miramos el evangelio de Jesucristo. De principio dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, claramente que la ley nos previene de lo que no tenemos que hacer y de lo que tenemos que hacer también. Pero también hay una bienaventuranza ahí a los que hagamos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Entonces podría pensar yo que como que la cuestión está entre las dos cosas, entre la ley y el evangelio. ¿Sí? sí, sí, una aportación interesante, porque obviamente si seguimos la ley, en general nuestra vida es mejor, ¿cierto? Pero tal vez hay una distinción entre una vida mejor y el Evangelio, lo que hizo Jesús por nosotros. Um, pero sí, parece una buena noticia aquí, que el hombre es bienaventurado si está siguiendo estas cosas, pero tal vez no es exactamente Evangelio, pero sí es una pequeña buena noticia, no sé. Um, pero gracias por el comentario. Y José Roldán, Pastor, la ley, según lo que hemos estudiado, funciona como un espejo. No exacto. nos salva, pero sí nos dice lo que no debemos hacer. Ujú, Allí en el Salmo nos dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados. O sea, nos está diciendo, nos está mostrando que ahí hay una buenaventurado por no andar con malvados. Luego dice, ni se detiene a hablar con pecadores. Ahí nos muestra también, se refleja en el espejo eso allí. Y ni se sienta a conversar con blasfemo. O sea, ujú, en ese sentido, asumiendo que la ley nos muestra como un espejo, el Salmo también nos está mostrando allí como un espejo. Por eso es que lo asumo que es que es ley. ujú. Ok, excelente, José. Muy bien. Ok, excelente. Voy a compartir con ustedes dos versículos más y sobre ley o evangelio y después vamos a continuar, porque también en otras partes de esta lección vamos a hablar de los tres usos de la ley, hablando de espejo también, cómo funciona como espejo y, am, y sí, entonces hay más para hablar durante la lección de hoy. Continuamos entonces. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ley o evangelio. Evangelio, hermano. Evangelio, pastor. Sí, Evangelio. excelente. Bueno, Ley este evangelio. evangelio nos muestra nuestro Salvador. Cristo murió por nosotros. Muy bien. Y Lucas 10:27.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus Esa es ley, fuerzas y con ley, toda tu mente, y a esa es tu ley. prójimo como a ti mismo. Esa es ley. Esa sí es Sí, ley. Ley moral. sí, estamos hablando de la ley. Es un mandamiento, nos muestra lo que Dios exige, pero también revela nuestro pecado. Ya que sí, nunca lo cumplimos perfectamente. Ok, bien. Entonces continuamos con esta pregunta. La ley y el evangelio van de la mano, pero deseamos aplicar primero la ley antes del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Deseamos aplicar primero la ley antes del evangelio. ¿Por qué? Profe, ¿Listo? sí, toca para nosotros pues conocer el reino de Dios, para conocer lo que hizo Cristo cuando vino a la tierra, porque es que Cristo prácticamente cuando llegó a la tierra, él siempre anunciaba la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros para conocer, o sea, de dónde viene Cristo, por qué hizo esto, por qué sanó enfermos, por qué echó fuera demonios, porque el Salvador, porque murió por nosotros, tenemos que irnos a la ley, que la ley prácticamente nos muestra unas promesas y esa promesa prácticamente se convierte en el Nuevo Testamento como el Salvador, que prácticamente que es donde se cumple la promesa. Muchas gracias, profe. Ujú. Sí, excelente. Si no sabemos que, que somos pecadores, no tenemos una necesidad para un Salvador, ¿cierto? Elías, un comentario más. Profe, buenos días, Dios me lo bendiga. Yo digo que la ley, perdón, lo que fue, lo que puso Dios como lo que son las leyes, esto fue para preservación del hombre. Si las leyes, si la ley, yo digo que no existiéramos nosotros como raza humana. No pudieran existir tampoco los matrimonios, ya, porque Dios estableció esto para que hubiera un orden. Es mi aporte. Dios me lo bendiga. Gracias, Elías. Y José. Pastor, en el sentido de la pregunta, que si se aplica, que se aplica primero la ley, Ujú, en ocasiones debe ser así para situar a la persona con quien se está trabajando, se está predicando, a quien se le está orientando, es para situarlo, para mostrarle lo que la ley dice como palabra de Dios que está bien, que lo compare con los actos que está cometiendo y que lo lleve a una reflexión. Después que se sitúe en ese plano terrenal, real, que es vivencia de la persona, de uno mismo, entonces se lleva al Evangelio para que sea bendecido. Ese es mi aporte, pues, pastor. gracias, José. Muy bien. Entonces, dos más y después vamos a continuar. Tenemos Arturo y Zuli. Adelante, Arturo. Amén. Sí, el asunto es que como también la ley actúa como freno en nuestra vida, imaginemos un estado sin ley, ¿cómo podría actuar, ¿verdad? Y una población que no tenga ley que lo rija. Y a pesar de todo eso, vemos cómo vivimos en el mundo actual. Ujú, Y entonces, pues es bueno conocer la ley para después conocer el Evangelio de Jesucristo, porque la misma ley dice que fue la que nos llevó al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ujú. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque nos mostró también el camino de nuestro Señor. Ok, gracias, Arturo y Zuli. Sí, solamente agregar 3 puntos por qué debemos aplicar la ley antes del Evangelio, porque es necesario entender la necesidad de la salvación. Ujú, Ajá, porque si no, no vamos a poder reconocer
por qué motivo pues, es necesario salvarnos a nosotros, ¿no? A nosotros mismos. Y luego, para apreciar el Evangelio es necesario entender la ley para la salvación que nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tres, para una fe más profunda. Aplicar la ley antes del Evangelio podemos desarrollar una fe más profunda y madura, ya que entendemos la importancia de la salvación y la gracia de Dios. Bueno, ese Ujú. sería mi aporte. Gracias, Zuli. Excelente. Muy bien, gracias por las aportaciones. Seguimos adelante, entonces. Muy bien. Entonces, sí, por naturaleza pensamos que podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras. Estamos orgullosos de ser mejores que otros, de hacer una buena obra o de mejorar nuestro comportamiento. Sin embargo, el estándar de Dios es la perfección. Y por eso la ley primero debe derribarnos, destruirnos y devastarnos, para que no encontremos esperanza dentro de nosotros. Solo entonces el Evangelio puede levantarnos con la buena noticia de que Jesús es el único camino. Él vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar. Nuestra esperanza está en Él. Am, entonces, tal vez una ilustración, un ejemplo. Uno que tiene cáncer, sin saberlo, no va a buscar un remedio. Si escucha, encontraron un remedio para el cáncer, él va a pensar que bueno, para los que padecen de eso, pero no lo necesito, estoy sano. Pero si el médico le muestra la radiografía del tumor que él está matando, que le está matando, lo siento, ahora sí, ese paciente, reconociendo su necesidad del remedio, se alegrará la noticia porque hay un remedio y lo va a recibir. Y así es la ley. Revela el pecado mortal. El evangelio, Jesús, es el remedio perfecto. Entonces, la ley revela el pecado mortal y el evangelio dice que Jesús es el remedio perfecto. Entonces, por eso aplicamos primero la ley. Muy bien, ok. Veamos un ejemplo de la importancia de la ley en Mateo 14, 1 a 12, la historia de Juan el Bautista y el rey Herodes. Am, pues ustedes pueden contestar, por favor, esta pregunta. ¿Qué pasó en la historia bíblica de la tarea? Mateo 14, 1 a 12. ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos importantes en esta historia? Am, adelante, Arturo. Sí, correcto, ahí dentro de la historia se ven varias actuaciones. Miramos el, el pecado de Herodes cuando está conviviendo con en otras palabras, aquí en Guatemala pues conocemos como cuñada, o sea, con la mujer del hermano de él de Ujú, principio. Pero cuando Juan le corrige esa su actitud, ese pecado en otras palabras, a él no le parece y a la señora menos. Y en una danza que tiene ahí, ahí en una fiesta, pues la hija de la entenada o hijastra danza delante de él y él le hace una promesa y ella le pide la cabeza de Juan y él pues ya obligado por la palabra
Y porque en aquellos tiempos la ley, digamos, de los reyes era esa, que cuando decían una cosa, pues ni modo tendrían que cumplirla, porque si no quedaban mal delante de los demás, y debió de cumplirle la palabra a la muchacha que le pidió la cabeza de Juan en una bandeja. Ujú, ¿Sí? ujú. No sé si Ok. estoy bien o No, no. es perfecto, sí, Arturo. Entonces, esto es un buen resumen de la historia, de lo que pasó. Sí, Juan fue al rey para mostrarle su pecado, y desafortunadamente, el rey no estaba arrepentido, en su vida. Entonces, sí, tenemos la conclusión que el rey mandó decapitar a Juan. Am, pero sí, entonces, ¿cómo aplicó Juan el Bautista la ley a errores? Am, pues Juan confrontó a errores por su pecado contra la voluntad de Dios respecto al matrimonio, y la ley debía mostrarle su pecado como un espejo. Y sabemos, si Herodes se hubiera arrepentido, Juan le habría anunciado inmediatamente el Evangelio, el perdón en Cristo. Am, sí, entonces esto es una aplicación de la ley, a mostrar a una persona su pecado, a mostrar a nosotros mismos nuestros pecados. Bueno, hay un comentario más antes de ir a la segunda parte de la lección. Bueno, ok. Entonces hemos hablado de ley y evangelio, las dos enseñanzas principales. Hemos hablado de la importancia de empezar con la ley y después pensar en el evangelio. Y ahora continuamos con el segundo objetivo que tenemos: identificar los tres tipos de leyes de la Biblia y los propósitos de la ley. Bueno, entonces empezamos aquí con esta pregunta. ¿Cuáles son los tres tipos de leyes que encontramos en la Biblia? Carlos, Sí, profesor, los tres tipos de ley que hay en la Biblia son la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Sí, hasta ahí. exactamente. Un poquito, pues Exacto. ya es otra pregunta, pues hasta ahí, eso, hasta ahí está la respuesta. Sí, no, es perfecto lo que usted compartió. Muy bien. Entonces, sí, estas son los tres tipos de leyes que encontramos en la Biblia: civil, ceremonial y moral. Am, la ley civil, una explicación de lo que es. Regulaba cómo los israelitas debían organizar y gobernar su sociedad. Hoy en día tenemos leyes civiles establecidas por nuestros gobiernos. En la Biblia, las leyes civiles fueron dadas directamente por Dios para gobernar a Israel. Y un ejemplo que tenemos, para mostrar lo que es: Deuteronomio 17, 14 a 20, pues contiene las leyes sobre los reyes de Israel. El rey debía ser escogido por Dios y no debía adquirir caballos ni enriquecerse. Es un ejemplo de una ley civil que tenemos en la Biblia. Hablamos ahora de la ley ceremonial. Regulaba cómo los israelitas debían adorar a Dios. Leyes sobre alimentos, lavados ceremoniales, el día de reposo, los diezmos y los sacrificios. Estas leyes separaban a Israel y lo protegían de la influencia de las naciones paganas. También señalaban al Mesías prometido. Y el ejemplo
tuvimos este mismo ejemplo en el video. Levítico 16 habla del día de la expiación. Los sacrificios del templo apuntaban al sacrificio perfecto, cuando Jesús se ofreció a sí mismo como expiación por el pecado. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, al ver Jesús, declaró: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Am, entonces, sí, habían muchas leyes ceremoniales que regulaban la adoración a Dios para los israelitas y pues todos. Si estamos pensando en los sacrificios y otras cosas, señalaban a Jesús que iba a venir am, para ser el sacrificio por nuestros pecados. El, sí, el sacrificio máximo por nuestros pecados. Muy bien. Y el último, la ley moral. Am, Vamos a hablar ahora sobre, pues la ley moral son mandamientos. Los 10 mandamientos que tenemos son válidos para todas las personas de todos los tiempos y expresan la voluntad de Dios para la humanidad. Como en Éxodo 20, no robarás. Entonces es una ley moral. Excelente. ¿Algún comentario sobre ley civil, ley ceremonial o ley moral? Vamos a hablar de un poco más en la tercera parte también, de las leyes civiles y leyes ceremoniales. Pero antes un comentario. Germán, Bendiciones, hermano, una consulta, ¿cuál es la ley ceremonial es la que no está vigente actualmente, ¿verdad? la, la ley moral es lo que tenemos hoy en día todavía. Ajá, pero la ceremonial, esa sí ya no está vigente, No. la de sacrificios y todo eso, ¿verdad? Sí, no es necesario hoy en día, ni la ley civil de la Biblia. Obviamente tenemos leyes civiles en nuestros países, am, pero sí. Amén, gracias. Muy bien. Ok. Bueno, continuamos entonces. Esta es la otra pregunta del proyecto final. La pregunta 4. Explique los 3 usos de la ley de Dios como espejo, freno y guía. Vamos a hablar de estos 3 usos ahora. Entonces, empezamos con espejo. Espejo, el propósito principal am, del uso de la ley, mostrar nuestro pecado. Romanos 3:20 dice: "Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado". La ley revela nuestro pecado y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, esto es la ley como espejo. También tenemos la ley como freno. La ley amenaza con castigo para frenar los impulsos más oscuros. Ejemplos: si conduces con exceso de velocidad y ves a un policía, más adelante reduces la velocidad. No por amor a la ley, sino por miedo al castigo. O si alguien odia a su vecino y desea matarlo, puede abstenerse al recordar que el asesinato implica cadena perpetua. No lo hace por amor, sino por temor al castigo. La ley de Dios también frena al pecador, pero no cambia el corazón. Solo el Evangelio puede transformar el corazón.
al corazón para obedecer a Dios por amor. Entonces, esto es la ley como freno. Y el último uso es la ley como guía, mostrar el camino al creyente. Para los creyentes, la ley sirve como guía en su vida de agradecimiento a Dios. Nos enseña cómo amar a Dios y al prójimo en la vida diaria. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, dudas, comentarios sobre la ley y estos tres usos que tenemos aquí en la pantalla? Espejo, freno, guía. ¿Qué piensan ustedes? Está bien, si no hay comentarios, voy a esperar un poquito más. Germán. Hermano, fíjese que yo veo aquí el amor de Dios, porque fíjese que, por ejemplo, nosotros ya tenemos la instrucción, no tenemos que andar pensando qué podemos hacer, sino que ya en la palabra de Dios sabemos que nos sirve como para ver la manera en que nosotros estamos viviendo y de esa manera darnos cuenta que si estamos bien o estamos pecando, ¿verdad? Entonces, yo veo el amor de Dios porque ya hay instrucción para que yo pueda eh, llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Este sería mi aporte. Sí, excelente. Ujú, muy bien. Elías, ¿un comentario? Profe, como freno veo aquí, dice eh, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ujú, Vemos que la paga del pecado es la muerte. Para mí es como un freno, ujú, es como un freno para frenarnos hay veces, porque a veces podemos pecar involuntariamente, pero cuando lo vamos a hacer, si lo estamos viendo, nosotros nos frenamos para cometer ese acto. Es ujú, mi aporte. ujú. Bueno, excelente. Gracias, Elías. Y Carlos. Profesor, esto es lo que estamos mirando, la ley del espejo, o sea que ese espejo frena y guía. Esto es en relación con la ley moral, ¿cierto? Mi Sí. pregunta es esa, con los 10 mandamientos, Ujú, porque con la civil y ceremonial, pues ahí no aplica, ¿no? Sí, es mi pregunta. ¿Qué es sí. lo que hace la ley moral en nuestras vidas, tanto el creyente como también en el no creyente? Sí, es correcto lo que comento. Ujú. Gracias, profesor. Sí, es correcto, Carlos, sí. Pues tal vez sí, sí estamos hablando todavía de las leyes civiles de nuestros países. Estas leyes pueden ser frenos para nosotros también. Entonces, tal vez Entonces, aplica para pensar en general de la ley, pero sí, en la tercera parte vamos a hablar principalmente de la ley moral y por qué no aplican las leyes civiles y ceremoniales. Y recordamos también, es importante recordar que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Esto es lo que dice Romanos 3:20. Entonces recordamos que pues el uso principal, la ley como espejo, nos muestra nuestros pecados y la necesidad que tenemos
para un Salvador. Entonces no podemos obedecer perfectamente la ley. No es posible para los humanos, los pecadores. Nacimos en pecado. Entonces, sí, todavía la ley puede ser importante porque puede mostrarnos nuestro pecado y como guía es una buena manera de vivir sabiendo que lo que Jesús hizo por nosotros, obviamente quiero vivir en mi vida haciendo cosas dando gracias a Dios en mi vida y todo. um, pero sí, la ley no puede salvarnos. Elías y Roger, y después vamos a continuar con la última parte. Elías, adelante. Está en mudo el micrófono, Elías. Y sigue en mudo. Ahora sí, ahora no. Ok, adelante, Roger. Vamos a continuar con Roger. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Saludos. Pienso, pastor, que la ley frena, dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión. Yo no conocía la ley, no, perdón, no conocía el pecado si no hubiese sido por la ley. Entonces creo que la ley nos muestra el pecado realmente, ¿verdad? La Ujú, ley nos muestra el pecado y por eso es que nos frena, ¿verdad? Nos frena la ley a cometer pecado, ¿verdad? Porque evitar el pecado nos lleva a la salvación porque estamos obedeciendo la palabra de Dios, ujú. ¿verdad? Gracias. Solamente, pastor. Sí, Gracias. gracias. Y Arturo, veo el micrófono abierto. No sé si usted quiere comentar. Bueno, como el micrófono está abierto, pues vamos a comentar ahí, ¿ah? En Romanos capítulo 13, pues también nos habla acerca de la ley, solo que ahí pues se dirige más un poco a la ley civil, por decirlo así, pero también es una instrucción para nosotros para someternos también a las autoridades y que ya también nos muestra ahí que dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y, y en fin, pues también nos muestra como, digamos, una manera de vivir correctamente, como un espejo ahí, para mostrarnos el camino también hacia Dios. Ujú. Gracias, Arturo. Muy bien. Excelente. Ahora continuamos con la última parte de la lección esta mañana. Tenemos el objetivo 3: explicar por qué las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento ya no se aplican a nosotros hoy. Y esta es la pregunta del proyecto final que van a encontrar en el proyecto final. ¿Por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento? Esta es la pregunta y ahora Elías quiere comentar. Profe, yo digo que esto fue para el pueblo de Israel, mas no para nosotros. El Señor Jesucristo, como está aquí en la academia, Él llegó como sustituto y Él estableció todas las leyes en dos. Ujú, Dice, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, dijo el Señor Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ujú, O sea que ya lo que es la ley en nosotros, pues nos toca acatar, pero el Señor Jesucristo vino en propiciación de todo esto. Esto ujú. era para el pueblo de Israel, no para nosotros. Es mi aporte. Excelente, Elías. Muy bien.
Y veo el comentario de Germán en el chat porque ya estamos en un nuevo pacto. Sí, y Jesús es el cumplimiento de las otras leyes en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver un poco más de este tema, hablar un poco más del tema. Y pues con esta diapositiva me gustaría hablar un poco de la interpretación y el contexto, interpretando el contexto. Am, Al leer la Biblia siempre debemos pensar en el contexto. Toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, pero no todos los pasajes se aplican directamente a nosotros sin considerar su contexto. Entonces tenemos algunas preguntas clave. ¿Quién habla? ¿A quiénes o a quién o a quiénes se dirige y en qué momento histórico? Un ejemplo, en Mateo 10, 9 a 10, Jesús mandó a los apóstoles no llevar dinero en su viaje misionero. Entonces la pregunta sería, ¿quiere decir que no, que nos manda lo mismo hoy? Um, este mandamiento fue específico para enseñarles a confiar en Él sobre todas las cosas. Nosotros también queremos aprender a confiar en Dios, pero eso no significa que nunca podamos llevar dinero en un viaje de misiones. Entonces es importante recordar el contexto, quién habla, a quién o a quiénes se dirige y en qué momento histórico. Bueno, las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento ya no se aplican a nosotros. Fueron dados a la nación de Israel hasta la venida de Jesús. Un momento. Bueno, y tengo que cambiar algo aquí. Entonces sí, fueron dados a la nación de Israel hasta la venida de Jesús. Jesucristo cumplió las leyes civiles y ceremoniales. Ahora que vino y las cumplió, ya no tenemos que seguirlas. Colosenses 2, 16, 17 dice, no permitan pues que nadie los juzgue por, por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces, toda la ley dada en Sinaí fue para Israel hasta la venida de Cristo. Gálatas 3, 19 a 26. Pablo dice sobre leyes ceremoniales que nadie nos juzgue si las seguimos o no. Esas leyes eran sombras, de Cristo, prefiguraciones de Cristo. Ahora que Cristo vino e hizo su obra salvadora, ya no son necesarias ni vigentes. Entonces, sí, tenemos estas leyes que encontramos en la Biblia. La ley civil otra vez regulaba cómo los israelitas debían organizar y gobernar su sociedad. Hoy en día no tenemos que obedecer las leyes civiles dadas a la nación de Israel en Sinaí. La ley ceremonial también regulaba cómo los israelitas debían adorar a Dios, leyes sobre alimentos, lavados ceremoniales, el día de reposo, los diezmos, sacrificios y todo. Ah, Hoy en día no tenemos que obedecer las leyes ceremoniales dadas a la nación de Israel en Sinaí. Pero la ley moral, sí, son mandamientos válidos para todas las personas de todos los tiempos. Expresan la voluntad de Dios para la humanidad. Y por eso, sí, se aplica la ley moral, todavía.
es la voluntad de Dios para todas las personas de todos los tiempos. Entonces voy a comentar un poco más con algunos versículos también, pero hasta ahí, hay alguna pregunta sobre esta parte? Arturo? Sí, dice Romanos capítulo 3 verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ujú. Sí, justificado por la fe en lo que Jesús hizo por nosotros, porque no podemos obedecer perfectamente la ley moral. Sí. Bueno, Germán. Hermano, fíjese que tengo una consulta. Digamos, estas leyes, estas dos leyes ya no están vigentes para nosotros, pero actualmente para el pueblo de Israel, ellos todavía tendrán, tal vez la ley civil todavía les aplica a ellos, me imagino, porque como en la manera que viven actualmente, todavía aplican ellos la ley civil, ¿va? Como todavía están esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces tenía yo la idea que tal vez ellos aplican todavía la ley, bueno, la ley de sacrificios ya no la aplican, ¿verdad? Pero la ley civil todavía creo que la aplican ellos, ¿verdad? Porque ellos no trabajan los sábados y algo así creo yo, pero usted me podrá orientar mejor. Sí, sí, También esta es mi conocimiento. desde la perspectiva de Dios no se aplican, ¿cierto? No es necesario para ellos. Pero de su perspectiva, piensan que sí, todavía están esperando el Mesías, entonces, sí, estas leyes sigan para ellos, ellos están siguiendo las leyes todavía. Am, pero sí, no tienen que hacerlo porque Jesús ya vino. Entonces Jesús es su cumplimiento y sí. Roger. Pastor, hermanos, perdónenme, y que solo quiero retroceder, hermanos, a una palabrita de lo que hemos visto. Esto quisiera, por favor, que me definieran o que me dieran el concepto, hermano, de la palabra contexto, porque ya día me está martillando la palabra y no he podido averiguar, pues. Por favor. Gracias, pastor. Ujú. Sí, entonces solamente, pues realmente las preguntas que tenemos aquí son para ayudarnos con el contexto. Entonces, cuando estamos leyendo alguna parte de la Biblia, pensamos en quién está hablando aquí, ¿ok? Y a quiénes se dirige este mensaje y en qué momento histórico. Entonces, si solo estamos viendo un versículo de la Biblia sin pensar en los versículos alrededor o quién está hablando o para quién, a quiénes se dirige este mensaje, tal vez no vamos a aplicar bien el versículo que estamos leyendo. Entonces, por eso es importante recordar el contexto, lo que está alrededor de este versículo, am, los versículos alrededor o también pensando en el autor, a quién habla, a quién se dirige. Sí, estas cosas. Gracias, Roger. Arturo, el micrófono está en mudo, Arturo. Oh, sí, tienes razón, disculpen.
Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, a veces que se mete uno a problemas dentro de los mismos hermanos, con la misma congregación, con el mismo liderazgo, porque quieren aplicarle a uno cosas de la ley ceremonial que aún en este tiempo ya no están vigentes, pero se lo quieren aplicar a uno bajo pena de que si uno no las cumple está bajo condenación. Ujú, Y uno de los temas o sea, una de las palabras que aparece ahí en la ley ceremonial son los diezmos que dice que ya no están vigentes. Esto pues no, tampoco no estoy en contra de que no se colabore con lo económico o de alguna otra manera dentro de la congregación. Y hay que hacerlo, hay que participar alegremente como lo establece el apóstol Pablo más adelante, pero hay quienes que abusan de todo esto y dejan mucho que desear. De ujú, repente el hermano no tiene y ellos tienen, pero no contribuyen con los demás. Y ujú. es un problema, pero tremendo esto en nuestra congregación y me imagino que en todos lados. Sí, sí, es conectado al legalismo, ¿cierto, Arturo? Entonces, cuando estamos agregando leyes, am, cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas que tal vez no aplican como leyes civiles o ceremoniales o son agregados por una iglesia o algo y no son conectados a la ley moral, ni civil ni ceremonial, son solamente cosas que dicen que tenemos que hacer. Entonces, sí, es un abuso de la ley. Pastor, incluso, bueno, buenos días. Incluso creo que en Gálatas 2:20 dice que, bueno, textualmente dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Ujú. Entonces, es otro versículo, pues, ¿verdad? Que nos denota el concepto de la gracia y el amor de Jesucristo para con nosotros. Sí, gracias, Daniel. Excelente. Ok, lo que vamos a hacer es terminar la lección de hoy de esta última parte aquí. Voy a compartir algunos versículos con ustedes am, y después vamos a terminar la lección. Entonces, tal vez 10 minutos más, tal vez un poco menos, solo un poco más para compartir el día de hoy. Entonces, la ley moral y nosotros. Sin Cristo, la ley nos condena porque Dios demanda perfección. El espejo de la ley nos muestra que nadie es perfecto aparte de Dios Santo. En Cristo, la ley moral no nos condena porque Jesucristo nos salvó, obedeciendo la ley perfectamente en nuestro lugar. Y tenemos algunos versículos hablando de lo que Jesús hizo por nosotros. Gálatas 4:4-5. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús fue nuestro sustituto al vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Obedeció perfectamente toda la ley, incluso las leyes civiles y ceremoniales. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Mateo 5:17, ¿no piensan ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas? No he venido para abolir, sino para cumplir. Dios es justo, demanda la perfección, demanda la ley.
en Cristo no es abolido la voluntad de Dios, es cumplido. Y un versículo más, Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Ahora tenemos su obediencia como nuestro récord perfecto, una parte central de nuestra salvación. Entonces, sí, Jesús nos salvó tanto en su vida, con su obediencia perfecta, como en su muerte, que Él pagó el precio del pecado. Am, bueno, entonces el último versículo, segundo de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La ley moral sí aplica a nosotros, pero en Cristo ya no vimos bajo la ley, porque Él la obedeció en nuestro lugar. Su obediencia no cambia la voluntad de Dios, sino que la cumple por nosotros. Y ahora no obedecemos la ley moral porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, movidos por amor y gratitud. Entonces, antes de resumir todo de esta lección, ¿hay algún comentario um, de ustedes? Bueno, entonces, los puntos principales de la lección de hoy. La ley y evangelio son las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley tiene propósito, como espejo, freno y guía. Y recordamos que las leyes civiles y ceremoniales ya no, se aplican a nosotros. Am, y Jesucristo obedeció la ley moral en nuestro lugar. Nos salvó con su vida perfecta y muerte inocente. Bueno, entonces voy a compartir estas preguntas con ustedes en el grupo que tenemos para el curso, el grupo de WhatsApp. Estas son las tres preguntas del proyecto final. Entonces, en la lección uno teníamos dos preguntas. En esta lección hay tres preguntas del proyecto final. Y voy a compartir estas preguntas con ustedes en el chat que tenemos. Y la próxima lección tendremos el martes de la próxima semana. Vamos a ver un video otra vez. Vamos a responder a algunas preguntas y leemos Éxodo 19 y 20 en nuestras Biblias. Y voy a compartir esta tarea con ustedes también en el grupo, en el chat que tenemos. Bueno. Esto es todo para el día de hoy. Me gustaría terminar con una oración. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, que hoy nos ha enseñado la diferencia entre la ley y el Evangelio. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos cumplir tu santa ley y confesamos nuestros pecados delante de ti. Pero también te damos gracias porque en Jesucristo ya tenemos perdón completo y su obediencia perfecta es ahora nuestra. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para vivir cada día en gratitud, no como esclavos bajo la ley, sino como hijos libres en Cristo, deseosos de obedecerte por amor.
Y cuando caigamos, ayúdanos a volver una y otra vez a la cruz, donde encontramos tu gracia abundante. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Pastor, Gracias a todos. Sí, Muchas gracias, Mari. profe. Dios lo pastor, bendiga. pastor, una consulta, ¿cómo se dice Hermano, su nombre? Bendiciones a todos y que la palabra de Dios haya Chao, No me penetrado bendiciones. escucho. en su ser. Mari, tal vez después de la despedida puede Ah, preguntar. ya, ok. Ya, ok. Lo Dios siento. les bendiga. Pero chao. Saludos, Bendiciones a todos. saludos, Que Dios Dios les los bendiga, un bendiga. abrazo, Dios les bendiga, un abrazo a todos. Saludos, pastor. bendiciones, Salud. hermanos. Gracias. Dios Hasta les luego. bendiga. Gracias, hermano. Chao. Bendiciones. Amén, amén.